vos decías en el comienzo de aquella entrevista, ¿no? Hablando de los primeros 3 meses, textualmente decías, el gobierno no empezó bien, era 29 de mayo. Hoy que es 1 de septiembre y que pasaron 6 meses. ¿Actualizás esa frase? ¿Decís algo diferente? ¿Qué decís? Digo algo diferente. Yo creo que el gobierno globalmente ha mejorado, lo cual era de esperar. Ha corregido algunos desajustes de arranque y, por supuesto, lo más importante viene ahora. Ayer a la noche se acaba de presentar la ley más importante de cualquier periodo legislativo. En el Parlamento siempre se dice que un parlamentario se recibe de parlamentario cuando puede encarar bien una ley de presupuesto, y que la comisión más importante es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es una ley muy importante, no es el fin del gobierno, no es un marco rígido que no puede luego sufrir alteraciones, pero es una primera apuesta importante de rumbo, que además tiene que ver con algo que decíamos también en la primera ocasión en la que estrené este precioso lugar como espacio de radio, que es que el gobierno estaba ante el desafío de comunicar con qué se había encontrado y que no lo estaba haciendo. Y no lo estaba haciendo por una estrategia que, bueno, sobre la que yo tenía dudas, que más vale no decir cosas duras, porque eso podía llegar a complicar el debate presupuestal. Bien, yo he escuchado con mucho detenimiento al ministro de Economía, que ha sido absolutamente claro. Este es un gobierno con restricciones muy severas, en un contexto en donde se identifica con claridad, incontrovertible, que la proyección fiscal que daba el gobierno anterior durante su último año, 2,8, estuvo muy lejos de la auténtica proyección fiscal de ahora, que supera bastante los 4 puntos. Y que en la transición, yo me acuerdo que en aquel momento la pregunta era ¿cómo fue la transición? Y yo advertía que la transición había sido mala, que en la transición se había colado un agujero de $900 millones. Bien, eso generó una nueva situación. Yo creo que el gobierno mejoró, entre otras cosas, señalando con claridad cuál es el marco de análisis, desde qué lugar se construye este Parlamento, este presupuesto. Y ha planteado algo más, que este es el presupuesto más austero de todos los gobiernos frente amplistas que ha habido hasta ahora. Sin embargo, y este es un elemento importante, el ministro Odone ha planteado, ciertos temas de rumbo. Y en esos temas de rumbo, más allá de ciertos ruidos provocados por declaraciones de otras figuras del equipo económico, absolutamente normales en cualquier tipo de comunicación. Ahí estás aludiendo a las palabras del subsecretario Martín Valcorba cuando dijo que el programa del Frente Amplio era impagable. Pero por supuesto, no hay que horrorizarse, no hay que utilizar cada instancia en donde se comunica algo, temas complejos, con un sentido político menor, de mezquindad. No, hay que ser grandes, hay que aspirar a la grandeza. Y hoy aspirar a la grandeza, ¿qué quiere decir? Al igual que el ministro, pero tal vez con más convicción, yo descuento que el presupuesto se va a aprobar. ¿No tenés dudas en ese sentido? No tengo dudas, no me gusta apostar a futuro, menos hoy, pero no me puedo imaginar un Uruguay en donde no se le dé al gobierno entrante
con toda la legitimidad inicial que tiene del respaldo del soberano, bueno, la posibilidad de jugar en la cancha. No me imagino. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir. Y además, quiero fundar esta convicción en que no estoy viendo a una oposición dada a conversar, más bien todo lo contrario. Estoy viendo a una oposición que aprovecha cada situación para hacer esa política que es un grave error para el país. ¿Cuáles son los ejemplos que se te ocurren o que podrías marcar a propósito de esa actitud que le señalás a la oposición? Bueno, lo voy a hacer en términos de contrastación. Yo veo, por ejemplo, una actitud en ciertos legisladores del Partido Nacional que, bueno, dentro del mismo partido, están al acecho para atacar, y atacar en términos muy duros. No necesito nombrarlos. Todos los conocen. Veo una actitud completamente diferente en los intendentes del Partido Nacional, que por otra parte son el espacio donde radica el poder político clásico del Partido Nacional. Veo otra actitud en los intendentes. Incluso veo espacios de renovación dentro del Partido Nacional, que pueden dar lugar a otro tipo de instancias. Por ejemplo, este movimiento de Lema es un movimiento a todas luces muy interesante. Lema es un dirigente político con futuro, un hombre muy cercano al expresidente de la calle de Pou. Hay que atender este movimiento. Lo mismo que el movimiento de los ediles blancos de Montevideo, construyendo un espacio propio. Ahí te referís a dos ediles y una edila que juegan por fuera de la mayoría en la Junta Departamental de Montevideo del Partido Nacional, más alineada con Lema en su carácter de ex candidato a la intendencia, y tienen un discurso más, por lo menos, abierto al diálogo con la actual conducción del intendente Mario Vergara. Exacto. En el Partido Colorado también veo matices. De un lado está una actitud erizada, siempre agazapada para contraatacar del secretario general, Ojeda, y veo una actitud más ponderada, aunque bien, tiene altibajos, pero la veo más ponderada, del senador Bordaberry. Y bien, allí hay movimientos. Veo, en el marco de una crisis interna muy importante, veo a los dos diputados de Cabildo Abierto con una actitud distinta. No están, digamos, en la lógica de ponerle palos al gobierno, esto parece bastante claro. No veo ningún motivo para que esa actitud cambie. De modo que veo una oposición que en su mayoría está aferrada a pensar en el 2029, está aferrada a evitar autocríticas imprescindibles en cualquier ámbito de la vida, y está aferrada a la guerra, a la guerra cotidiana. Creo que es un grave error, por supuesto, en primer lugar para el país, pero sobre todo para esos partidos. La opinión pública no valora bien ese tipo de actitudes. Y veo otros espacios en la oposición, por eso me gusta más de hablar de oposiciones, que sin perder el rumbo estratégico, bueno, están dispuestos a tener otro tipo de actitud. Por parte del gobierno hay una apuesta inequívoca del presidente Orsi, que a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero de cambiar una forma de hacer la política. Orsi tiende puentes. Repito, podrá gustar más o menos. A veces es necesario, bueno, tender puentes hacia el porvenir marcando inflexiones. Cuando te entrevistamos en mayo, fuiste crítico con cómo Orsi se estaba manejando públicamente. Dijiste, a Orsi le está faltando claridad. ¿Ganó claridad? ¿Mejoró en ese rubro? Mejoró en la comunicación, mejoró en la transferencia de convicciones. Tiene que mejorar mucho más.
esto parece, parece exagerado. No, es una clave muy importante. Orsi tiene que hacer una gran transformación en su manera de hacer política y la está haciendo. Y la está haciendo razonablemente bien. ¿En qué la notás? Y bueno, él durante 20 años estuvo acostumbrado en su arranque política a la política de la cercanía, a la política de la intendencia. Eso es una política radicalmente diferente a la política nacional que se asienta en el Parlamento, que se asienta en los cargos ejecutivos. Bien, hay un cambio. Hay un cambio. Lento y bien, es el ritmo del presidente Orsi. Es el ritmo del presidente Orsi. ¿Y quién ha dicho que la celeridad siempre es lo mejor? A veces el elogio de la lentitud vale. Lo que ocurre es que, y esto es importante señalarlo, bien, hay un presupuesto restrictivo que obviamente va a generar insatisfacción en muchos espacios donde la situación es dramática. Y esto también hay que hacerse cargo. Así como hay que hacerse cargo de todo lo que lleva a este presupuesto de restricciones. Del mismo tiempo que hay que hacerse cargo que hubo en la campaña, y eso no nace como un clavel del aire, hubo en la campaña un espejismo fiscal, y que hubo en la transición un opacamiento de los datos reales, y que eso es un hecho político que no puede naturalizarse. Yo he escuchado estos días que va a pasar lo mismo con este gobierno respecto a la campaña que viene. No, no debe pasar. En una política civilizada eso no tiene que pasar. Tenemos que bregar todos para que no haya un nuevo espejismo fiscal de paso a la campaña. Esa es una expresión, si no me equivoco, usada por el ministro Odone hace pocos días cuando describió un poco los números que el gobierno anterior planteó en 2024 y los contrastó con esta realidad que plantea el actual gobierno. Exacto, y eso no es lucha por el relato, no. En un país serio, donde los datos oficiales son creíbles, bueno, dos personas razonablemente aptas pueden discutir desde esos números y llegar a ciertas visiones comunes. No todo es relato. Esa manera nueva de hacer la política, en donde se apuesta a la guerra cultural, se apuesta a la guerra cotidiana, se apuesta a la campaña permanente, se apuesta a manipular los números y crear realidades fictas, es muy bueno que mientras está expandiéndose en el mundo con las consecuencias que vemos, en el país haya un límite, porque eso nos puede llevar a situaciones realmente no queridas. Y para eso hay que manifestar voluntad. La voluntad, una vez más, desde la fórmula uruguaya, que es la negociación. Este presupuesto, entre otras cosas, no es el último presupuesto, porque este presupuesto tiene que ser negociado con la oposición. Y además, negociar no quiere decir rebajar. La oposición, sectores de la oposición, tienen propuestas que hay que atender. Y además los sectores sociales tienen propuestas que hay que atender. Y todo lo que decíamos sobre las virtudes de una visión diferente de la política, la necesidad de tender puentes, bien, hay un límite y el límite está marcado en el Uruguay. Hay situaciones de urgencia social. Hay situaciones donde no pueden haber dos opiniones. En pobreza infantil, en las situaciones de seguridad. Yo tengo la impresión, Gerardo, de que en esos temas, sobre todo en el primero que mencionaste, hay incluso una suerte de consenso, o por lo menos las personas vinculadas al gobierno, a la oposición, si uno toma lo que se decía en campaña electoral, tendían a coincidir, grosso modo, en ese punto, y que por el contrario, las diferencias empiezan a aflorar cuando se trata de afinar, bueno, de qué forma y sobre todo con qué recursos y de dónde se sacan los recursos para atender esa situación. Entonces te quiero llevar a un elemento que yo creo que se conecta en parte con esto, ¿no? Vos hablabas recién de un presupuesto que se presenta, un proyecto de ley en un escenario complejo en términos fiscales. El gobierno usa la palabra austeridad, se habla de 140 millones de dólares de espacio fiscal para el primer año, con posibilidad de crecer hasta los 240 en la totalidad del quinquenio, con 700 millones de dólares para obras que irían por fuera de eso,
con el objetivo de reducir 1,5 puntos el déficit fiscal y sin mayorías parlamentarias. Y en ese marco, y con la pregunta de, bueno, ¿de dónde se van a obtener los recursos? Hay, por ejemplo, propuestas en términos impositivos, que ya empiezan a generar algunas devoluciones primarias críticas en sectores de la oposición. El cobro o la recaudación por parte de Uruguay del impuesto mínimo global de las multinacionales, una extensión del impuesto a la renta de las personas físicas a ganancias de capital en el exterior para las y los residentes en Uruguay, y además esto de gravar con IVA las compras mayoritarias que se hacen hoy en el exterior. Esto va a impactar fundamentalmente en lo que se compra a través de la plataforma china Temu. ¿Qué importancia le das a la discusión impositiva que se ha instalado claramente? Muy grande, muy grande. Y a partir de ello, yo coincido con lo que ha dicho el ahora ministro Odone, que en campaña dijo algo que lamentablemente no se llevó a cabo luego, que no se puede hablar responsablemente de que no se van a desplegar impuestos en un periodo de gobierno. Eso es irresponsable. Y además, esa cosa que ha ganado a la política, por lo menos a la política en algunos países, porque en otros no ocurre eso, de decir no más impuestos, la palabra impuesto es maldita, bueno, es una visión equivocada, sobre todo para una visión progresista. Odone hizo ese comentario muchas veces que vos mencionabas. También es cierto que el hoy presidente Orsi, en el debate presidencial previo al balotaje contra el candidato Álvaro Delgado, dijo textualmente: no vamos a aumentar los impuestos. ¿Cómo queda esa frase en función de esta propuesta incluida en el presupuesto con estas 3 innovaciones impositivas? Una frase infeliz. Verdaderamente una frase infeliz. Sobre todo desde un candidato progresista, desde un candidato desde un frente de izquierda. Eso no puede hacerlo ningún candidato, de derecha o de izquierda, de centro, de lo que sea. No lo puede hacer, no es responsable. Pero desde un candidato comprometido a redistribuir, hablar de no voy a poner impuestos en mi periodo de gobierno, 5 años, realmente es equívoco, es un error. Y es un error, entre otras cosas, porque el país tiene urgencias sociales para las que necesita recursos. Fernández Huidobro decía, con su gracia, con la gracia sobre todo de los buenos tiempos, decía: nunca vi una manifestación a favor de la suba de impuestos. ¿Quién va a estar a favor de subir impuestos en un momento como este? ¿Quién va a estar a favor de la subida de impuestos en un momento en donde, bueno, hay diferencias adentro de la fuerza política de gobierno respecto a eso? Bien, es bastante obvio. Pero abdicar de un instrumento de política pública ante contextos tan chirriantes como los márgenes de desigualdad, como el desafío intergeneracional, como la cuestión de la seguridad que afecta a derechos humanos fundamentales, frente a un contexto internacional de las imprevisiones actuales, no es correcto. Y en ese sentido hay que ser autocríticos. Y por otra parte, si yo quiero discutir una nueva sociedad, porque finalmente la política se trata de eso, no se trata de gestionar para mañana o de más o menos seguir las cosas porque no se puedan hacer de otra manera. No, la política, con todas las restricciones, sobre todo en un país como Uruguay, sobre todo en un contexto internacional como el actual, tienen que ver con un horizonte en donde cada uno, en el marco de un pluralismo amplio, quiere construir una sociedad, un tipo de sociedad. Y entonces ahí, bien, tal vez, algunos más mercado, otros más Estado, algunos negando radicalmente la posibilidad de impuestos, otros diciendo no, es un instrumento, y persuadir al ciudadano. ¿Avisorás un nudo en la discusión parlamentaria cuando se llegue a esa parte del proyecto de ley en la que se plantean o aumentos o creaciones de impuestos que no existían hasta ahora? Ojalá, de verdad, ojalá. Ya debió ser una discusión de mucho tiempo atrás.
Fernando Pereira dice con razón que esa es una discusión que ahora, en este 2025, le corresponde más a la fuerza política Frente Amplio que al gobierno Frente Amplista. Y estoy de acuerdo. Pero es una discusión que debió haber estado hace mucho tiempo. Yo recuerdo que, bueno, en el 2014, al Frente Amplio le volvió a pasar lo mismo, en el sentido que dijo no más impuestos, no más impuestos. No es una definición tan sencilla, sobre todo cuando tú tenés demandas sociales tan impostergables. ¿Y cómo te imaginas a la oposición ahora, a propósito de estas 3 propuestas impositivas, jugando en el Parlamento? Y como te dije, yo veo a algunos actores aferrados a una actitud en donde las luces largas, como se dice ahora, están todas metidas en el 2029. Me parece de una irresponsabilidad absoluta. Me parece que la sociedad, el electorado, penaliza ese tipo de actitudes. No se puede hacer eso. Gobierne quien gobierne. Hay algunos legisladores que claramente van a ir en esa dirección, claramente. Y yo te diría, no tengo muchas expectativas sobre parte de las oposiciones. Tengo expectativas respecto a que la experiencia vivida y sobre todo la visión de las demandas reales de esta sociedad están planteando la necesidad de un acuerdo que no tiene que ser un acuerdo de unanimidades, pero que tiene que ser un acuerdo sustantivo para atender algunos ejes que son compartidos discursivamente, pero que ahora llegó el momento de probar. Bueno, yo estoy contra la pobreza infantil. Me parece aberrante que casi 1/3 de los niños que nacen en hogares pobres estén en situaciones de pobreza crítica. Yo estoy contra el problema dramático de la salud mental. Yo estoy contra el problema de la inseguridad, que limita tanto la vida de las personas. Bueno, bárbaro. Una cosa es el discurso. Ahora llegó el momento de la realidad. Yo tengo la impresión de que la discusión impositiva tironea al gobierno desde distintos lugares. Posiblemente, lo empezaremos a ver en los próximos días, haya desde la oposición críticas a estas propuestas que ya están incluidas en el proyecto de ley, ¿no? que están escritas, pero además venimos de capaz que un par de meses de muy intensa discusión en la misma base de apoyo del Frente Amplio, producto de la propuesta de gravar la riqueza surgida del PIT-CNT, que han tomado sectores del Frente Amplio con presencia parlamentaria, el Partido Comunista del Uruguay, el Partido Socialista y otros sectores, generando incluso algunas discusiones que han llegado a la propia bancada Frente Amplista. ¿Cómo ves la incidencia, incluso en los cuadros de gobierno, de eso que viene desde abajo, desde otro lado, y que pide avanzar en materia impositiva para financiar de esa forma la cuestión de la pobreza infantil y el combate a la pobreza infantil? Así como no me parece responsable plantearse en el siglo XXI, en el 2025, ante una sociedad compleja con las demandas sociales que tiene, con la idea de no más impuestos, me parece irresponsable. Me parece irresponsable, desde el otro lado, decir no se puede discutir el impuesto a la riqueza, porque eso en sí mismo es malo. No. La política es discusión permanente. El presidente Orsi ha sido muy claro. El ministro O'Donnell ha sido muy claro y con argumentaciones fuertes que en la adhesión o en la discrepancia hay que tomar en cuenta. Pero también me parece muy legítimo que quienes han defendido otra visión, y es una visión que además internacionalmente es una visión muy razonable, la han asumido y la asumen gobiernos que no tienen nada de gobiernos radicales ni siquiera progresistas, tampoco sea estigmatizada. Cuando tú tenés economías como las actuales, en donde lo que más crece es la riqueza de los más ricos, bueno, discutir que ese grupo de personas tan ampliamente favorecida por esta nueva estructura económica den una contribución mayor, bueno, debiera ser una responsabilidad empresarial, una responsabilidad de ese núcleo de superricos. En otros países lo es. Una de las cosas que
que se dice desde incluso los ámbitos del gobierno o del oficialismo contrarios a avanzar en eso que inicialmente se definió como un impuesto del 1% al 1% más rico. Después supimos que en el PIT-CNT se habla ahora de avanzar sobre la herramienta del impuesto al patrimonio de las personas físicas, que es una herramienta ya existente. Decía, sectores oficialistas contrarios, se manifestó, ojo que en el mundo eso así no lo aplicó nadie. ¿Hay evidencia desde el campo de las ciencias sociales? ¿Qué sabemos al respecto? A ver, en el campo del debate intelectual, y yo no soy economista, cada vez la materia tributaria es más compleja. Digamos, yo siempre recuerdo a Bauman, un sabio alemán, un gran filósofo alemán, que decía al final de sus días, bien, estoy enormemente desafiado tal vez por el gran reto de nuestro tiempo, que es la disolución de los vínculos entre la política y la economía. Bueno, bien, se ha complejizado enormemente la cosa. Dentro de ese marco, y tomando un abanico amplio de opciones, yo he leído con mucho detenimiento las propuestas de Rosa o de Viñales, que son propuestas emanadas, y no son los únicos. He leído a mi admirada Andrea Vigorito hablando de este tipo de temas. No me parece para nada propuestas ultrarradicales ni propuestas absolutamente inviables. Y desde una perspectiva de izquierda, la respuesta de Odone cuando dice, ojo que eso puede espantar inversiones, ¿qué sensación te genera? A Odone le tengo un enorme respeto intelectual y personal. Está en el gobierno. Su mirada tiene que ser, obviamente, algo diferente. Del mismo modo que la mirada de los intelectuales, haciéndose cargo con toda responsabilidad de las restricciones que significa hacer política en cualquier marco, tiene también que ser diferente. Pero cuando uno tiene la atención de un debate, tiene que contribuir a que esa atención sea una atención creativa. Parece absolutamente un dato de la realidad que entre esa atención de una mayoría del Parlamento que le va a decir que no, ya no al impuesto a los ricos, que no está en el presupuesto, sino a cualquier impuesto, y la propuesta del gobierno en donde claramente la mayoría de la fuerza gobernante está diciendo, está alineada atrás del presupuesto, ¿qué es lo que está indicando? Que este no es el momento de discutir en términos de aplicación directa un impuesto a los ricos, que eso no va a salir, no hay condiciones políticas para que salga. Bien, pero eso no tiene nada que ver con estigmatizar ya la discusión, cerrarla y decir, miren, no discutamos esto porque esto es irresponsable. Porque volvemos a lo del comienzo. ¿Y qué pasa si las estimaciones muy responsables, muy consistentes, pero también audaces del ministro de Economía respecto, a un crecimiento que no es el crecimiento que él plantearía como ideal, que es el 2,4% promedial, no se cumplen por un contexto internacional que bien todos los días nos depara incertidumbre? ¿Qué pasa si no se cumplen? ¿Qué, vamos a postergar la demanda de la pobreza infantil? ¿Vamos a postergar este tipo de inversiones que son cruciales para la sostenibilidad de nuestra matriz social? No, tendremos que buscar con mucha responsabilidad, pero también con audacia, otro tipo de espacios. Ese tema, Gerardo, yo lo decía hace un rato cuando planteamos la cuestión impositiva en esta conversación, ha generado incluso discusiones al interior de la propia base de sustento, de apoyo, particularmente las bases, la militancia del Frente Amplio y alguna mirada crítica al gobierno. Hay otro que nos saca de lo impositivo y nos sitúa en la visión de cosas que pasan en el mundo, que yo creo que ha generado lo mismo, y es el posicionamiento del gobierno, volviendo a esto del balance de los primeros 6 meses, con respecto a lo que pasa en Medio Oriente y particularmente en la Franja de Gaza, por la decisión política de no hablar, por lo menos de momento, de la existencia de un genocidio, algo muy cuestionado desde distintos sectores del Frente Amplio. ¿Cómo has seguido el tratamiento del gobierno de ese asunto tan sensible? Voy a ser muy claro, porque a veces la magnitud de los hechos impone la claridad que uno le exige a otros. Lo que está pasando en Gaza y en general
en el cercano Oriente es una tragedia. Pero ya no basta decir eso. Es genocidio. Es genocidio. Y mirá que es una palabra a la que yo le guardo, la he estudiado, le guardo un enorme temor y por eso un enorme respeto. He trabajado sobre la Shoah, he trabajado sobre el genocidio armenio. Sigue siendo una reflexión civilizatoria, fundamental. Bien, yo creo que a veces la dignidad de los hechos establecen que lo que parece más moderado termina siendo lo menos moderado. Yo creo que el gobierno se ha autoimpuesto respecto a este tema límites que podía llegar a entender en determinados momentos, pero que hoy no los entiendo. ¿Esto qué quiere decir? El mundo está gritando. Las imágenes y las escenas que estamos viendo respecto a Gaza imponen otro tipo de actitudes. Y lo dice, repito, alguien que siempre ha estado a favor de las causas justas, las causas progresistas del pueblo de Israel. Esto no es una cuestión del pueblo de Israel. Y esto no es una cuestión de no mirar las terribles situaciones que también implican genocidio, que han involucrado a Hamás, que involucran a la Rusia de Putin, que involucran también a otros escenarios internacionales. No, pero a veces hay silencios que son omisiones. ¿Y cómo los explicás? Y los explico en función de esta idea de que, bueno, los gobiernos un gobierno como el Uruguay tiene que tratar de ser moderado porque afecta un clima de inversiones o afecta una tradición de, digamos, de respaldo al pueblo de Israel en su lucha, en donde ha sabido de muchas agresiones. Y yo creo que eso es un error. Yo sigo teniendo una actitud de mucho respaldo a ese pueblo judío que ha debido sobreponerse a situaciones dramáticas. Por eso mismo, hoy no puedo mirar para otro lado, y también le exijo eso al gobierno, y no calificar los hechos de acuerdo a la dignidad que merecen. Lo que está ocurriendo es un genocidio. Cualquier categoría, desde la categoría de la Convención Internacional contra el Genocidio, hasta otras, el Estado Criminal de Turner o los libros maravillosos de Sand, Calle Este-Oeste, podría citar muchas cosas. Ha sido un tema que me ha preocupado porque es un crimen inimaginable. Bueno, si lo hace un pueblo con el que tradicionalmente hemos tenido amistad, bueno, hay que decirlo con mucha claridad, entre otras cosas porque, como ha dicho mi amigo Gerardo Leibner, que es un historiador, un brillante historiador uruguayo que vive en Tel Aviv. Lo entrevistamos hace pocos días aquí. Bueno, formidable. Lo que está en juego, entre otras muchas cosas, es la identidad moral de Israel. Y esto a veces se pierde de vista. Es la identidad moral de Israel. Esta sucesión opacada de soldados israelíes que se suicidan por estar sometidos a las órdenes que deben cumplir en el campo de batalla. Este tipo de situaciones realmente aberrantes, que repito, porque una cosa no quiere decir la otra. Del otro lado, el 7 de octubre no admite ninguna duda. Terrorismo genocida, no admite ninguna duda. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, ese tipo de discusiones dicotómicas. Y el gobierno tiene que tomar nota, yo creo que lo está tomando nota, de que, bueno, aliados tradicionales de Israel han variado sus posturas. ¿A cuáles te referís ahí? Europa, que Francia, de manera categórica, Inglaterra menos categóricamente, pero
firme. Y que Alemania, con todo el peso que tiene pronunciamientos de este tipo, hayan variado sus opiniones en los últimos 6 meses, quiere decir mucho. El Uruguay tiene que ser claro. Y yo, por ejemplo, si veo la declaración de la representante de Uruguay en Naciones Unidas hace unos meses, veo que es una declaración que se hace cargo de ese cambio internacional. De modo que acá no hay espacio para omisiones. El Bien. silencio, hay momentos en que se convierte en una omisión y en una mentira. Gerardo, sobre el cierre de la entrevista, no quiero dejar de dedicarle algunos minutos a un tema que es nacional en este caso y que te involucra directamente, y es tu participación en la denominada Comisión del Bicentenario, asociada justamente al recientemente conmemorado Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia. Días atrás declaraste en Radio Sarandí que estabas considerando o repensando eventualmente tu continuidad en ese ámbito, luego de la polémica que se suscitó producto de una frase que dijiste y que fue incluida en un audiovisual que se publicó con respecto puntualmente al rol de Fructuoso Rivera en los hechos vinculados a aquel 25 de agosto de 1825, lo habías dicho inicialmente, o eso fue lo que salió, estaba en ese momento del otro lado Rivera dirigiendo a las fuerzas del ECOR. Eso finalmente, luego de la discusión, terminó siendo cambiado y ya al otro día el gobierno publicó el documental sin ese pasaje. Has tenido que hacer o has hecho ya aclaraciones en los últimos días. Nos gustaría de arranque saber si has tomado una decisión con respecto a tu permanencia o no en esa comisión, y también tener tu visión de nuevo acerca de qué fue lo que ocurrió. Respecto a lo último, porque es lo más importante que me desafía. El que ante la constatación de esa inexactitud, de ese error puntual en una parte de un discurso de 45 minutos, le pidió al director de Educación, Gabriel Kirich, que sacara esa parte, fui yo. No aceptaría, como ningún historiador aceptaría, que el gobierno por un acuerdo político editara una expresión. Que eso quede claro. Lo primero que dije, ¿me equivoqué? Bien, un cambio. Lo otro, me parece realmente que lo que ha ocurrido revela, bueno, mi escepticismo respecto a que estemos a la altura de la exigencia de construir una celebración del Bicentenario moderna, que parta del respeto por los estudiantes, que pase por una visión de la historia madura. ¿A qué te referís con lo que ha ocurrido? Bueno, si uno ve los acontecimientos de 1825, el tema fundamental no es Rivera. El tema fundamental es Artigas. Es el antiartiguismo que dominaba a quienes protagonizaron, tanto en el espacio de los caudillos como en el espacio de quienes integraban la Asamblea de Representantes de la provincia, la omisión absoluta respecto a Artigas, que era la tradición revolucionaria hasta 5 años atrás, y que en todo esto no aparece. ¿Podemos celebrar el Bicentenario sin hablar de Artigas? Sin hablar de que el silencio de los principales caudillos y de los principales representantes de la sala que emitió las 3 leyes era una visión profundamente antiartiguista, entendible, que no debe ser traducida como una traición, pero que era una visión antiartiguista y que la documentación al respecto es generalizada. Podemos seguir tratando de construir la visión de un bando patriota que era un bando homogéneo, en donde no había diferencias, en donde todos estaban peleando contra los godos de igual manera y en donde no había concepciones diferentes, y querer venderle a los estudiantes la idea de que el 25 de agosto es la fecha de la independencia nacional. Y eso es lo que de alguna manera, ¿entendés?, se está instalando ahora a partir de este trabajo que se está desarrollando en la comisión. Y bueno, mira, a nosotros los historiadores
muchas veces, con la mayor injusticia, se nos transfiere la responsabilidad de hacer política con la historia. Y nosotros, nuestro principal reto es ser fieles a las reglas de un oficio que ya es milenario, con preguntas y documentos, y mostrarlos. Bien, yo lo que veo, y lo acontecido la semana pasada, lamentablemente, ante un error que yo fui el primero en admitir y en tratar de resolver, es que bien, que no es que los políticos no es que los historiadores hacen política con la historia, es que los políticos tienen una sensibilidad política respecto a los hechos históricos, incluso ante hechos tan complejos, tan diversos, como los que acontecieron hace 200 años. Entonces, yo creo que estamos en buenas condiciones para dar un paso y evitar ese discurso, yo le he llamado ese discurso sanata, ese discurso frutillita, de dar la visión que los primeros que rechazan son los alumnos, desde primaria, respecto a que es una lucha entre patriotas y godos, todos los patriotas eran santos y pensaban de la misma forma, es una continuidad la cruzada respecto a la revolución artiguista. La revolución artiguista, bueno, no fue derrotada, no había debates respecto a eso. Bueno, yo creo que es una buena opción, es una oportunidad que a 200 años podamos dar una discusión más seria. Para el cierre, Gerardo. Mis expectativas han bajado. Ajá. Y estoy considerando esta opción, por ejemplo, realmente seguir teniendo ausente a Artigas de la conmemoración de aquellos acontecimientos, bueno, es algo a lo que yo no voy a avalar. O sea que por ahora no has terminado de tomar la decisión con respecto a si permanecer o no en la comisión del Bicentenario. Y que quede claro, mi decisión no va a tener nada que ver con las réplicas, a mi juicio totalmente exageradas, respecto a un error que yo fui el primero en admitir y que es un error que vivimos cometiendo en la comunicación, que no tiene aviesamente el objetivo de dañar a un partido que, por otra parte, es un partido al que yo he estudiado tal vez como ningún otro partido. No existe esa visión aviesa. Miremos, me tienta, ser más exigente. Ahora, si se aprovecha la oportunidad, si hacemos un discurso en serio, no peor que el que hizo el Uruguay hace 100 años cuando trataba de discutir los 100 años y los partidos nuevamente se involucraban en el asunto y peleaban por concepciones alternativas. Por supuesto, la política siempre se cuela, pero tiene que haber un escenario de discusión más serio, en donde mostremos preguntas, mostremos documentos y, sobre todo, y respecto a la relevancia que nosotros le damos a Artigas, no permitamos ausencias que ya terminan siendo escandalosas. Una de las debes que el Uruguay tiene que establecerse, y recuerdo, por eso he recordado estos días, el estupendo artículo de mi maestro José Pedro Barrán, 1825 y el miedo a la revolución social, que centra el foco allí. Bueno, una conmemoración del Bicentenario que vuelva a establecer la ausencia de Artigas y del artiguismo en aquellas circunstancias a contramano de toda la documentación y que se centre en el rol de los caudillos que fundaron los partidos, en una visión maniquea de buenos y malos, porque ahí no hay traidores y consecuentes, no, hay espacio para discutir en serio, de buena manera, pero discutir.
en serio. Gerardo Caetano, muchas gracias por tu segunda visita a este ciclo de la mañana de la diaria. Bueno, espero que no solamente cada 3 meses, pero es cierto. Siempre es un gusto para mí, contribuir a los aportes de la diaria y venir a esta casa que, bueno, ya era especial antes del Café La Diaria, ahora es mucho más especial. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima.